transformador trifásico, lo voy a conectar ahí a la red. Y si yo no considero las pérdidas que se van a generar por los campos magnéticos y eléctricos que hace la inducción electromagnética, que ese es el tema que sigue para la tarea siguiente, es difícil nosotros entender que no podemos dejar un motor, por ejemplo, al lado de una nevera, y tampoco podemos instalar un motor, ¿sí?, trifásico si lo conectamos directamente a la red, porque eso va a generar, nosotros tenemos que hacer un estudio de campos eléctricos y magnéticos en donde podamos descifrar, obvio, hay instrumentación, hay mucha instrumentación que hace ese trabajo por nosotros, estas ecuaciones, esos cálculos, pero siempre también ese manejo de software, como es el software MATLAB para nosotros, es de vital importancia. Bueno, entonces buenas noches a todos, bienvenidos. Este sería la última web que vamos a hacer para esta actividad. Voy a compartirles un documento, unos ejercicios a todos los estudiantes. El que los quiera desarrollar, se les respeta y se les sube una calificación, sea tarea 0, sea tarea 1, sea tarea 2, no importa, en la que peor les vaya. Y si lo entregan muy bien, pues se les sube a las otras 2 tareas. Supongamos que una persona no entregó la tarea 0, pero hace este taller que les voy a dejar de una vez sin presentar la tarea 0, se les sube la nota a, obviamente no sobre los 25 puntos, porque pues obviamente hay principio de equidad, pero si la presentó y tiene, por ejemplo, 20 puntos, se le sube a 25. A mí me gusta que califique, o sea, que todos pasen, ojalá, con los 500 puntos. Eso depende mucho del componente práctico, no se les olvide, el componente práctico es de vital importancia. Bueno, muchachos, hoy solo vamos a trabajar el ejercicio del solenoide, que es el que me faltó. La web pasada pues trabajamos los 3 ejercicios. Les envié de igual manera 4 videos que se compartieron cada tutor, me hizo el favor, y les agradezco a los tutores por apoyarme y publicarlos en sus foros. En cada uno de esos explico ejercicio por ejercicio, cada uno de los ejercicios, cómo se desarrollan, obviamente con un ejemplo, no hacer el mismo ejercicio. Y hoy vamos a trabajar un momento esta parte de la regresión lineal, pero para ello vamos a utilizar unas ecuaciones y un elemento que se conoce como el solenoide. ¿Qué es un solenoide? Un solenoide básicamente es una bobina de alambre, muchachos, ¿sí? Una bobina de alambre. Lo que nosotros vamos a trabajar como inductores, realmente terminan siendo solenoides, que está diseñada para crear un campo magnético uniforme en su interior. Ya les explico por qué. Cuando circula una corriente a través de él, siempre, una de las cosas y de lo que vamos a trabajar, por ejemplo, en esta otra parte, que yo lo voy a orientar, como se han visto, lo he intentado orientar hacia antenas y ondas electromagnéticas, que esos son los que se ven en los sistemas de transmisión. En la fase posterior, cuando veamos inducción electromagnética, esto es muy importante entenderlo. El solenoide básicamente es este alambre enrollado que vemos, ¿listo? El campo magnético, la deducción matemática, ustedes ya saben, tienen que resolver la integral, ¿sí?, de la ley de Ampère para llegar a esta expresión, pero como esto es aplicado, no es demostrativo. Si fueran de pronto un pregrado en física, un pregrado en matemáticas, pues uno sí suele hacer las deducciones en matemáticas. Yo suelo hacer algunas, las importantes, relevantes, para que entiendan de dónde nacen las cosas. Pero pues esto es resolver la ley de Ampère. Cuando se resuelve la ley de Ampère van a encontrar que existe una relación entre el número de vueltas que tenga este solenoide, este elemento de acá, por la corriente que va a pasar a través de él. Entonces aquí lo que necesitamos es conectar este circuito. Entonces, igual que un circuito DC, entonces aquí lo que hacemos es conectar una fuente. ¿Listo? Una fuente de voltaje. Ese voltaje inducido pues me va a generar un campo eléctrico. Ese campo eléctrico me va a generar esa corriente que yo necesito que fluya a través del solenoide. ¿Listo? En este caso la dirección de la corriente va así. Entonces, esta fuente está entregando la corriente en esta dirección y vemos el flujo del campo magnético, cómo se genera a través del inductor. La expresión que vamos a utilizar es campo magnético igual a permeabilidad en el vacío por el número de vueltas, por la corriente y por la longitud del solenoide. Esa es la ecuación, ya la han trabajado, ya la han visto dentro de los ejercicios. Nótese este esquema. Quiero que vean esta representación. Este es un campo magnético alrededor de un solenoide finito. Generalmente uno hace los estudios para solenoides infinitos y finitos, pero pues en la realidad nosotros vamos a ver obviamente finitos. Entonces miremos cómo surgen esas líneas de campo magnético y vemos cómo la intensidad de campo magnético se acerca
hacia donde está el conductor. A medida que se va alejando, miren acá está la distancia en metros, a medida que se va alejando, pues vemos que el campo magnético disminuye. Veamos acá dentro de nuestra barra, ¿sí? Que nos muestra cómo es este espectro, que en la parte donde tenemos el conductor dentro, o sea, aquí dentro tenemos el solenoide de esta manera. ¿Listo? Y dentro del solenoide, por la inducción electromagnética que se genera y esa corriente que va a salir por este pedazo, pues nos va a generar un campo magnético en esta dirección. Esto nos está diciendo eso, que está viendo en esta dirección. ¿Listo? Noten que en el centro es donde se genera la mayor intensidad de campo magnético. Algunos estudiantes me han preguntado hablando de eso. Por ejemplo, la ecuación del campo magnético que estamos manejando para el cuarto punto es esta misma, mu sub 0 NI sobre L. Sin embargo, ustedes se han dado cuenta que calculan la longitud, pero esa longitud realmente, teóricamente, ustedes no la calculan, porque pues yo les estoy pidiendo es que solo obtengan la recta, la pendiente y obtengan un valor de permeabilidad del vacío. Ustedes ven el programa y en el programa sí se considera la L, que es la longitud, y es porque el programa precisamente, como esta gráfica está programado para la máxima intensidad, o sea, en porcentaje de 1, sin unidades, o por unidad se llama también. Entonces, por ejemplo, el número de vueltas, ahí sí están consideradas para calcularlo por unidad. Bueno, entonces aquí tenemos el campo magnético que se genera, vemos la intensidad y a medida que se va alejando, por ejemplo, aquí en esa zona rojiza es 0.6 aproximadamente, en la zona del violeta ya estamos hablando de 0.2 teslas. Entonces, a medida que nos vamos alejando, pues se va disminuyendo ese campo magnético. Bueno, después vamos a tener aquí el caso del electroimán. Eso está dentro de la categoría de los electromagnetos. O electroimanes, básicamente es el mismo término, donde un electroimán simple, un solenoide, así. Con la única diferencia que si ustedes notan acá el solenoide anterior, él tiene un núcleo. Nosotros como ingenieros tenemos que entender que dentro de ese solenoide tiene un núcleo. Y ese núcleo que tiene este solenoide es un núcleo de aire. El aire también. Eso es lo que vamos a ver ahorita en la parte ya la parte de los fundamentos del electromagnetismo, que eso lo voy a dirigir hacia antenas y ondas electromagnéticas, como les dije. Aquí dentro de ese aire va a permeabilizar precisamente ese campo magnético y también se va a producir efectos magnéticos internos. Pero entonces nosotros tomamos para un solenoide hueco, pues la permeabilidad del vacío. Imaginamos que está en el vacío, no la del aire, ya es diferente. Y entonces acá, en este orden de ideas, el electroimán, lo único que cambia es que utilizamos un material ferromagnético, que en este caso es este núcleo, y dentro de este núcleo vamos a colocar, pues, nuestro bobinado. Noten que dentro del componente práctico, ustedes tienen que hacer un electroimán sencillo, que es una puntilla, y darle vueltas. Y noten que aquí cambia este mu. Este mu realmente va a ser la permeabilidad relativa del material por la permeabilidad en el vacío. Eso va a ser este mu de acá. Entonces, este mu se conoce como la permeabilidad. Permeabilidad relativa. Y nosotros como ingenieros tenemos que saber que dependiendo del material vamos a tener diferente permeabilidad. Y la permeabilidad pues va a hacer, digamos que dependa el campo magnético que se va a producir y que la corriente que yo genere a través del solenoide tenga que subirla o bajarla para obtener los mismos teslas. Sin embargo, tiene una característica especial este solenoide. Quiero que vean aquí el campo magnético. ¿Qué ven de diferencia? Dentro del electroimán, ¿sí ven? Dentro del electroimán ya tenemos un 100% de la conducción, de la intensidad de campo magnético está en el electroimán, aquí dentro. Por fuera se genera ese campo magnético, pero su intensidad es muy baja, como lo ven. A diferencia del solenoide con núcleo de aire, noten cómo este espectro pues, va disminuyendo a medida que va aumentando. En cambio acá,
si es como si estuviera ya en los límites del campo magnético. ¿Por qué? Porque precisamente esa permeabilidad que tiene el material ferroso, pues va a hacer que se genere ahí la mayor intensidad de campo magnético. Y las líneas de campo magnético que van a salir a través de él va a tener menor intensidad que las de un solenoide con núcleo de aire. Listo. Bueno, y dentro de todas esas características y algo interesante es el torque en un bucle de corriente, donde se va a establecer el primer término, el primer concepto que también dentro de la práctica de laboratorio ustedes van a evaluar, aunque lo evalúan más desde la parte electromagnética nuevamente, pero es el momento magnético. Ustedes en la primera práctica de laboratorio tienen que ustedes tienen que poner aquí una bobina, ¿cierto? Y aquí le ponen como unos dos ejecitos y esto va a empezar a rotar, ¿cierto? Esto va a empezar a rotar. Ponen aquí un imán, ¿cierto? Entonces aquí se genera un campo magnético y esto va a empezar a dar vueltas. Es el mismo experimento, pero entonces aquí desde la fundamentación teórica. Esta fundamentación teórica les sirve para el informe laboratorio. Entonces, yo quiero que ustedes imaginen una espira, solo una. No se o sea, imaginen que todas las vueltas que dieron en el laboratorio para generar ese bobinado, solo imaginen que solo es una espira. ¿Listo? Y donde fluye una corriente I, y esta bobina también tiene una área A. En este caso, en el ejemplo del laboratorio puede circular, pero aquí pongo un anillo cuadrado, rectangular, más fácil de pensar. Entonces, aquí fluye una corriente, ¿listo? Aquí fluye una corriente que viene en esa dirección. La corriente entra acá, da la vuelta acá, la corriente entra acá, sale acá. Sin embargo, por este hecho que les voy a decir, es que no pueden existir los motores. Esa es la base de los motores. No pueden existir motores de perpetuos. Nosotros vemos una cantidad de youtubers que sacan videos de que no, que la máquina perpetua, que siempre vamos a producir corriente, etcétera, etcétera, y eso es falso. Por ejemplo, aquí no lo pongo, pero realmente esto acá tiene un voltaje inducido para que genere esa corriente. ¿Listo? Esto aquí tiene un voltaje, esa me parece una flechita. Aquí esto tiene un voltaje inducido. ¿Listo? Voy a poner acá. ¿Listo? Y aquí este punto está aterrizado. Entonces hay un flujo constante de electrones que viajan por acá, vienen, dan la vuelta. Algunos se devuelven o terminan aquí rodeando y otros van a empezar a salir a tierra. Bueno, entonces siempre hay un voltaje inducido. Sin embargo, aquí vamos solo a pensar en la corriente. Si necesitamos determinar el voltaje, si conocemos la resistividad, pues de la simple ley de Ohm obtenemos los otros términos de voltaje y resistencia, igualando en la ecuación. Entonces, esa espira circular con área A se va a mover en dirección normal al plano. Recordemos por allá las clases de física que nos hablaban de una fuerza que era la fuerza normal, que uno no entendía. Cuando decimos que la fuerza normal, nosotros tenemos que establecer un plano, pero aquí vamos a pensar en un plano imaginario, por ejemplo, que está aquí horizontal. Cuando esto empieza a girar, pues el plano va rodeándose y eso pues va a generar algo que se conoce como ese momento. ¿Listo? Y va a ser igual a la corriente inducida por el área por ese vector normal, pero ese vector normal es lo que se conocía en un tiempo como un versor. Es un vector que va a estar girando dependiendo del plano, cómo se está moviendo aquí esta bobina cuadrada, que es más fácil entenderlo por esto. Pero, por ejemplo, si fuera un círculo, cambien el área, no base por altura, sino ponga la pi r cuadrada, exactamente igual. Listo. Ahora, si a ese material que solo tiene le estoy induciendo un voltaje, ese voltaje me está generando una corriente dentro de esta espira y tengo la fuerza hacia arriba y la fuerza hacia abajo, pongo un imán que induzca un campo magnético, lo que va a hacer es generar un torque. El torque, como los que les gusta la parte mecánica y tienen carros y tienen motos o bicicletas, entenderán que el torque es lo que uno tiene que evaluar generalmente para los motores. En este caso, ese torque va a ser producido por un momento magnético, que es el momento que les decía que se calcula como esa expresión, y tau, que es el torque, está la letra griega tau, yo la pinto así por si la pinto acá, es la misma. Entonces esto lo podemos también escribir como tau igual a corriente por el área, por el vector normal, cruz el campo magnético.
Y entonces vean que el campo magnético solo va a ir en una dirección, no podemos tener campos magnéticos por todas las direcciones porque pues si son de la misma intensidad se anularían y no girarían. Aunque cuando veamos la parte de motores, ahorita en la otra tarea, se van a dar cuenta que va a ser interesante. Entonces miremos cómo se genera. Pues se va a generar una fuerza. ¿Listo? Esto no lo piensen que está apuntando hacia arriba, sino o sea, de todas maneras, esto está girando en una dirección. Bueno, en el caso de la fuerza, pues si se induce el campo magnético y la corriente va acá, la corriente va a ser la que me va a generar con el producto cruce ese campo magnético, pues esa fuerza, como la vimos anteriormente, ¿listo? Eso lo vemos así en ese esquema, es difícil, pero si lo vemos desde A, ¿sí? O sea, desde esta versión, entonces vemos cómo sale la fuerza, entra la fuerza, perdón, sale la fuerza, entra la fuerza aquí y entonces va a empezar a girar esa bobinita. ¿Listo? Y entonces va a girar en este sentido. Entonces aquí el movimiento es de esta manera. Así como cuando veíamos movimiento circular en física general. Entonces vamos a entender. Bueno, entonces básicamente eso es lo que es fundamentos del campo magnetostático. Aquí, pues en este curso no se abordan muchos conceptos profundos. Sin embargo, pues se intenta como siempre aplicarlo a la ingeniería. Yo quiero siempre aplicar toda ingeniería para que nosotros entendamos para qué hacemos todo esto. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer un ejercicio que es similar nuevamente al ejercicio número 4. Lo voy a volver a hacer aquí porque entendí que en el video algunos se confundieron cuando hablaba de X y hablaba de Y, cuando ponía aquí las ecuaciones de que para encontrar la regresión lineal. Entonces, lo cambié para las mismas ecuaciones que tenemos ahí. Bueno, entonces dice, en ese experimento de laboratorio investigamos la relación entre la corriente eléctrica I y el campo magnético B, similar al que tenemos, al que vamos a calcular en la tarea, generado en el centro de un solenoide. Para ello, aplicamos diferentes valores de corriente al solenoide y medimos el campo magnético en su centro usando un sensor de campo magnético. La siguiente tabla muestra los datos obtenidos durante el experimento. Entonces, cuando la corriente es de 1 amperio, el campo magnético es 2.1, 2 amperios, 4.3, 3 amperios, 6.2 tesla, 4 amperios, 8.5 tesla y 5 amperios, 10.1 teslas. El objetivo es analizar una regresión lineal. Entonces, para encontrar la relación entre la corriente y el campo magnético, donde la pendiente de esa ecuación, recordemos que teníamos que la ecuación de campo para un solenoide era mu sub 0 y se me olvidó ahora, aquí la teníamos, se me olvidó si era sobre L. Bueno, mu sub 0 N, L por I, eso. Mu sub 0 N sobre L por I, listo. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando calculamos esa recta, ¿cierto? Esa regresión lineal, aquí tenemos campo magnético, aquí tenemos corriente, esta pendiente de acá, que va a ser M, pues va a ser igual a mu sub 0 N sobre L. Pues yo para evitarles de pronto la dificultad de los cálculos, pues yo les dije que aquí esa pendiente que vamos a determinar, pues va a ser igual a la permeabilidad del vacío por N. Y no tenemos en cuenta la longitud, sino que aquí se los digo es por unidad. ¿Listo? Aquí esto es por unidad de longitud, básicamente. Y ya, y entonces era pasar N, y entonces aquí sale ese término que mu sub 0 es igual a la pendiente que generamos con la regresión lineal sobre el número de vueltas. Entonces aquí voy a hacer esta parte, ¿listo? Entonces, dice que vamos a calcular la pendiente. Entonces, el paso 1, vamos a calcular primero M que es igual a N sumatoria del producto entre la corriente y el campo, menos la sumatoria de la corriente por la sumatoria del campo, todo eso dividido entre N, sumatoria de la corriente al cuadrado, menos sumatoria de la corriente, todo eso elevado al cuadrado. Noten una cosa interesante, ese N, ¿quién es? ¿A qué corresponde? Pues N corresponde al número de datos, este N minúsculo. Es importante siempre en física, muchachos, diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, en este caso, N va a ser el número de elementos que yo estoy calculando en mi regresión lineal. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5.
Son estos 5 datos de mi regresión lineal. Entonces, n es igual a 5. Generalmente nosotros siempre nos enseñaron la ecuación de la pendiente. Sí, muy chévere y todo, pero pues realmente nosotros tenemos que hacer regresiones lineales. Claro, uno ya en estas alturas, pues uno ya hasta le dice a la inteligencia artificial que la calcule, sin embargo, créanme, muchachos, eso cometen muchísimos errores, muchos. Entonces, uno no les dice aprendan a hacer la supermatemática, pero sí entiendan la matemática. Entender y hacer es muy diferente. Y si todos eligieron el camino en la ingeniería, es porque por alguna razón les gustó la matemática. O si quieren ser ingenieros, les toca matemáticas. Entonces, miren, aquí me está diciendo sumatoria de la multiplicación entre la corriente y el campo magnético. Entonces, vamos a sacar cada uno de esos términos. Entonces, vamos a sacar este primer término que me dice sumatoria de la corriente producto del campo magnético. Entonces, como esa es una sumatoria, entonces van a ir los términos desde 1 igual a 1 hasta los 5 términos que tengo. Es decir, esta sumatoria yo la puedo escribir como la corriente 1 por el campo magnético 1 más la corriente 2 por el campo magnético 2 más la corriente 3 por el campo magnético 3 más la corriente 4 por el campo magnético 4 más la corriente 5 por el campo magnético 5. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Simplemente es despejar los valores. Permítanme un segundo aquí. A ver. Permítanme aquí un segundito, muchachos. Listo. Ah, bueno, y hacemos el cálculo ahí en el software. Listo. Entonces, pues vamos a calcular esos productos. Entonces nos toca. Las corrientes, vean que es 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí ven? Entonces la corriente 1 es 1, la corriente 2 es 2, la corriente 3 es 3. Venga, a ver. Fondo. Permítanme. Se me perdió. Ah, creo que es este. Ya. Es que aquí tengo los cálculos y se me olvidó dónde los dejé. Ah, ya. Aquí. Aquí por lo que voy a pasar la página. Bueno, entonces, copien esto, ¿listo? Corriente 1, 2, 3, 4 y 5. Y los campos magnéticos 2, 1, 4, 3, 6, 2, 8, 5 y 10, 1. Entonces, vamos a solucionar esta sumatoria. Entonces, vamos a hacer esta primera sumatoria. Sumatoria de I producto.B va a ser igual a la corriente I1, que es 1 amperio, por el campo magnético, que es 2.1 Tesla, más, ahora miren, sería la corriente 2, que es de 2 amperios, por el campo magnético 2, que sería 4.3 teslas, más la corriente 3, que sería 3 amperios, por el campo magnético 3, que sería 6.2 teslas, más la corriente I4, que serían 4 amperios, por el campo magnético 4, que sería 8.5 teslas, más la corriente I5, que sería 5 amperios, por 10.1 teslas. Y listo, muchachos, solucionen esa sumatoria, la meten en la calculadorita y tenemos que eso nos tiene que dar 113.8. ¿Y qué unidades? A amperio por Tesla. O bueno, o Tesla por amperio. Generalmente se pone primero el Tesla. Tesla por amperio. ¿Por qué? Porque todos los términos están sumando y todos tienen teslas y amperios. Bien, entonces ya tenemos este primer término de nuestra sumatoria. Listo, ya tenemos este primero. Ahora vamos con la sumatoria de I, solo I. Miren, vamos a sacar aquí, sumatoria de I. Solo la sumatoria de I, pues va a ser I1 más I2 más I3 más I4 más I5. Recuerden, si esa tabla fuera de 20 términos, pues serían de la I igual a 1 hasta 20. En la tarea las tienen más fácil porque hasta 3 Igual, pues la sumatoria sería 1 amperio más 2 amperios
más 3 amperios, más 4 amperios, más 5 amperios. Y eso nos da pues 5 más, esto nos da 15 amperios. Listo, ahora después de la sumatoria de I, nos toca hacer la sumatoria de B. Sumatoria de B, ¿cómo nos da esa sumatoria de B? Igual, sería campo magnético 1 más campo magnético 2 más campo magnético 3 más campo magnético 4 más campo magnético 5. Es decir, 2.1 Tesla más 4.3 Tesla más 6.2 Tesla más 8.5 Tesla más 10.5 Tesla. Y 10.1, perdón, 10.1. 10.1. Y esa sumatoria de campo magnético nos daría, ¿dónde la tengo yo? Acá, 31.2. ¿Qué unidades? Teslas. Listo, y nos queda ahora sumatoria de I al cuadrado es diferente a sumatoria de I entre paréntesis elevado al cuadrado. ¿Por qué? Aquí ustedes, muchachos, tienen que sumar todos los cuadrados de la corriente. Es decir, voy a pasar la hoja. O no, ¿saben qué voy a hacer? Voy a chiquitar esto. Y lo voy a poner acá. Voy a poner acá para que no se enreden. Y esto lo voy a subir mejor. Listo. Bueno, entonces les estaba diciendo que aquí en este caso vamos a calcular la sumatoria de todos los términos I al cuadrado. Listo. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Sumatoria de los I al cuadrado quiere decir I1 elevado al cuadrado más I2 elevado al cuadrado más I3 elevado al cuadrado más I4, ¿sí? Elevado al cuadrado más I5 elevado al cuadrado. ¿Eso es igual a qué? A 1 amperio elevado al cuadrado más 2 amperios elevado al cuadrado más 3 amperios elevado al cuadrado más 4 amperios elevado al cuadrado más 5 amperios elevado al cuadrado. Si sacamos esa sumatoria de I al cuadrado, nos queda como. Bueno, la primera nos da 1 al cuadrado, 1, más 2, bueno, me faltó aquí la unidad, ¿no? Como es amperio y es elevado al cuadrado, pues me queda 1 amperio al cuadrado, ¿no? Más 4, 2 al cuadrado, 4 amperios al cuadrado, 3 al cuadrado, 9, 9 amperios al cuadrado, 4 al cuadrado, 16, 16 amperios al cuadrado, y 5 elevado al cuadrado sería 25 amperios al cuadrado. Y toda esa suma me da 55 amperios al cuadrado. Listo, entonces ya tengo sumatoria del producto entre la corriente y el campo magnético, sumatoria de I, sumatoria de B, sumatoria de I al cuadrado. ¿Y qué más nos pide acá? La sumatoria, pero la sumatoria de I elevada al cuadrado. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? La sumatoria de I elevado al cuadrado es que nosotros cojamos lo que sumamos acá. ¿Dónde está? No la calculé. Sí, aquí está ahí. Esta de acá es la que tenemos que elevar al cuadrado. Es decir, se las pongo en ecuación para que vean la diferencia. Esto es muy diferente a decir I1 más I2 más I3 más I4 más I5. ¿Listo? Eso elevado al cuadrado. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque esto es 1 amperio más 2 amperios más 3 amperios más 4 amperios más 5 amperios elevados al cuadrado. Y resolvemos primero el paréntesis. Y esto nos da el mismo resultado que tuvimos acá. Si ven en esa sumatoria, ¿dónde está? Acá. 15 amperios. Nos da exactamente lo mismo. 15 amperios por dentro. Pero tenemos que elevarlo al cuadrado. Listo, eso es importante. Tenemos que llevarlos al cuadrado. Bueno, entonces en ese caso, 15 al cuadrado nos da
225. Entonces, si ven la diferencia, uy, yo como que cometí aquí un error. 25, 5, 30, 46. Ah, no, 55, está bien ahí. En cambio acá nos dio 225. ¿Sí lo ven, muchachos? Amperios al cuadrado. Y eso es muy diferente. Ahora sí, lo único que nos resta, bueno, y recuerden que esa n vale 5. Entonces simplemente escoger esta ecuación y despejarla. Solo a propósito, voy a copiar esta ecuación. Bueno, no la puedo copiar, la voy a volver a escribir. Entonces ahora sí yo ya puedo calcular la pendiente. Entonces, bueno, escribámosla acá. Entonces, M es igual, bueno, pero hay que cambiar el colorcito a negrito. M es igual a N sumatoria de I por B, menos sumatoria de I, sumatoria de B, sobre N sumatoria de I al cuadrado, menos, paréntesis, sumatoria de I elevado al cuadrado. Es decir, ahora sí, puedo ampliar acá para que me quede más fácil. Entonces vamos a empezar. Primero, N. ¿N cuánto vale? Vale 5. 5 sin unidades. Sumatoria de I por B. Vamos a mirar cuánto vale la sumatoria de I por B. Esa vale 113.8 Tesla por amperio. 113.8 Tesla por amperio. Menos sumatoria de I. La sumatoria de I nos dio 15 amperios. Sí, creo que fueron 15. Sí, 15 amperios. Ahora la sumatoria de B nos dio 31.2 teslas. Y abajo vamos a tener n veces, o sea, 5 veces, la sumatoria de los términos al cuadrado, es decir, 55a al cuadrado. 55a al cuadrado, menos, ahora sí, esta sumatoria de I, todo eso elevado al cuadrado. Es decir, 225 amperios al cuadrado. Si ustedes resuelven esto, entonces aquí miren, Tesla por amperio y acá a ese 31.25 son Teslas, ¿no? Arriba tenemos Teslas por amperio y abajo tenemos amperios cuadrados. Ustedes resuelven toda esta ecuación y les da que la pendiente es igual a, bueno, aquí me da, en la parte de arriba, me dio 101 Tesla por amperio sobre, ¿dónde está? ¿Dónde está? 50 amperios al cuadrado. Ese fue el resultado final. Amperio con cuadrado se me cancela, me queda 101 teslas sobre 50 amperios. Que esa división finalmente me da que M es igual a 2.02 tesla por amperio. Listo, ya calculé mi pendiente. Ahora ustedes dirán, uy, profe, pero qué cosa tan difícil. No, realmente no es difícil. Bueno, y hacemos el mismo procedimiento para B. Aquí en este caso, yo no recuerdo si en la guía utilicé esa expresión, utilicé la otra, pero me dan aquí un segundo. Es que hay dos formas de denotar. Profe, buenas noches, qué pena una consulta. Señor. Profe, ¿puedo ubicar la parte donde terminó la ecuación? Es que en unas ecuaciones colocaste que 15 amperios al cuadrado y abajo colocaste 15 nomás. ¿Está bien? ¿Dónde? Donde dice la sumatoria de I al cuadrado. En la parte de abajo dice 15A al cuadrado igual a 225 amperios al cuadrado. Y ahí donde tienes la mano, ahí no es al cuadrado. Sí, es al cuadrado porque mira, es el amperio y está elevado al cuadrado. Son dos cosas diferentes. La sumatoria de I al cuadrado que la sumatoria de I. O sea, aquí esta sumatoria de I al cuadrado coges el 15 y lo elevas al cuadrado, que eso nos da 225A al cuadrado. Porque claro, los amperios también se elevan al cuadrado. No, ok, no, sí, de acuerdo, sino que como en la parte de abajo donde está lo cafecito son 15, no, pensé que ibas a colocar el 225, sino que lo colocaste abajo. Ajá, sí, eso sí, correcto, abajo porque aquí la sumatoria bien, pero buen apunte, sí. Listo, profe, gracias. A ti, gracias. Bueno, entonces venga a ver si yo utilizo esa misma ecuación aquí al fondo. Sí, esta misma. Entonces esta es más fácil. Listo, esta es más fácil.
Esta sí es sencillita, porque aquí escoger que, ¿dónde está? Acá. Aquí escoger que B es igual a la sumatoria del campo magnético menos M por la sumatoria de la corriente sobre N. Esta M es la pendiente que acabamos de calcular, entonces B igual a la sumatoria de campo magnético, si nos devolvemos acá, noten que nos dio 31.2 Tesla, entonces aquí ponemos 31.2 Teslas, menos la pendiente que obtuvimos, fue de 2.02 Teslas sobre amperio, 2.02 Teslas sobre amperio, por la sumatoria de corriente que ya sabemos que es 15 amperios. Dividido entre el número de elementos que serían 5. Resolvemos esto, noten que aquí amperio con amperio se me va. Y B me va a dar, arriba me da 0.9 Teslas sobre 5. Y si resuelvo esto me daría 0.18 Teslas. Y ese sería el punto de corte o el campo magnético inicial. ¿Listo? Esto sería el campo magnético inicial. Y ya, con eso ya calculamos B, ya calculamos, M y ya calculamos ese campo magnético inicial. Y entonces dentro de la ecuación que nosotros vamos a obtener, si fuera una recta lineal, bueno, y lo es, entonces pues únicamente acá, pues nuestro campo magnético, bueno, el campo magnético podemos decir que va a ser igual a 2.02, que sería la pendiente por la corriente, más ese campo magnético inicial, en este caso lo llamé B. Entonces B va a ser igual a 2.02, perdón, que es la pendiente, 2.02 Teslas sobre amperio por la corriente, ¿sí? La corriente depende del valor, porque pues esto ya es una gráfica, más B sub 0, que B sub 0 sería 0.18 Teslas. Entonces noten que si la corriente la introducimos en amperios, se cancelan amperios con amperios y tenemos una ecuación para ese solenoide. Esa sería la ecuación del solenoide. ¿Qué es lo que ustedes hacen en el ejercicio 4? Que es calcular la ecuación del solenoide. Sin embargo, pues igual que en este ejemplo, no estoy considerando la longitud porque pues lo que vamos a encontrar es, es por unidad. ¿Listo? Bueno, entonces miren que ustedes hacen la relación lineal y después van a encontrar la permeabilidad en el vacío. Yo les digo que con la pendiente divídanlo entre n. Entonces, ustedes van a mirar la relación para ustedes de la permeabilidad. Vuelve lo nuestro. Acá sería mu sub 0 igual a m sobre n. Entonces, mu sub 0 es igual a m sobre n. Es decir, sería 2.02 Tesla sobre amperio por el número sobre el número de... Este n es el número de espiras. En este caso, pues no tengo ninguna espira, ¿sí? Entonces voy a asumir que es simplemente 1, ¿sí? De una espira. ¿Listo? Entonces de una espira, n es igual a 1, por lo que estamos manejando estos ejemplos de solo una espira, y entonces la permeabilidad en este caso me dio 2.02 Tesla sobre amperio, que está muy lejana al valor real. Listo, esta permeabilidad está muy lejana al valor real. Esto simplemente es un ejercicio didáctico, listo. Bueno, y ya para finalizar, muchachos, pues vamos a mirar cómo nos hubiese dado estos resultados. De esta parte de acá lo voy a manejar independiente al ejercicio. Vamos a calcular el porcentaje de error rápido y calculamos el simulado y el teórico que ustedes tienen que tomar todos los estudiantes. Profe, es que me dio a mí un mu sub 0, entonces vamos a calcular así aquí el porcentaje de error. Porcentaje de error. Lo que les digo, este paso 4, este paso, sí, bueno, de este paso, desde implementar el código en MATLAB, si ustedes ven, es independiente de este ejercicio, ¿listo? O sea, es diferente acá, aunque tienen que dar los mismos resultados, pero la gráfica no es igual. Pues la idea es que ustedes pues tengan como es implementar el código en MATLAB, ¿listo? Entonces yo la tengo ya aquí dispuesto, mi código en MATLAB.
porque si no me pasa lo mismo de la web anterior, te lo voy a copiar. Aquí es como si lo copiaran ustedes directamente del Word, copian solo únicamente el ejercicio 5. Aquí lo que les digo, pues esto ya no debería ser una duda para ninguno. Realmente ya ha pasado harto tiempo. Control C. Como les digo, yo prefiero aquí dar aquí nuevo un live script. Siempre prefiero hacer un live script. Y voy a poner aquí un texto que diga ejercicio 5. Bueno, 4, ¿no? Yo le puse ejercicio 5 y es el ejercicio 4. Dándome cuenta hasta ahorita. Listo, entonces le voy a poner aquí título. Y ya, aquí ya puse ese texto, no me lo va a configurar. Y pongo aquí el código, que es el mismo código que ustedes tienen ahí en el taller. Entonces lo que les decía, miren que ustedes aquí tienen esta longitud. En el taller, en los primeros ejercicios que hacen a mano, ustedes no tienen en cuenta esta longitud. Bueno, listo. Entonces, vamos a calcular ese porcentaje de error. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es tomar nuestros números, ¿no, muchachos? Nuestros números. Entonces, aquí simplemente tenemos acá, a mí me gusta darle esta visión, me encanta en lo particular, ustedes pueden manejar esta o esta otra que en modo código, pero a mí me gusta la segunda opción de acá, esta esquina. Y lo único que voy a hacer es darle play. Le voy a dar run. ¿Por qué me gusta esta opción? Porque, bueno, es directa y nos va a mostrar los resultados ahí abajo. Introduce el valor de alfa, último dígito del documento. Va a poner que es 6. Vamos a introducir el valor de beta, es 4. Y el valor de gamma es 5. Entonces aquí me calcula y aquí me dice que para estos datos, de una vez yo me bajo atrás aquí en mi mismo script, y aquí me dice en el display, la pendiente de la regresión es 0.003. Noten que ese es un ejercicio diferente, ¿no? Entonces aquí me dice que la pendiente es 0.003. Epa, epa. 0.003. ¿Listo? Ya sabemos que eso da en Tesla sobre amperio. Ahora, después el valor experimental de mu sub 0 me dio este término, 1.8. Entonces aquí, el valor aquí de mi mu sub 0, aquí experimental, me dio de 1.8 por 10, este es por 10 a la menos 7. Ahí se me olvidó otra vez. 1.8 por 10 a la menos 7 pilas con este por 10 a la menos 7 porque he visto trabajos que ya me han enviado y han cometido el error que se les olvida. Listo. Aquí tenemos el valor de mu sub 0 por unidad de área. Y ahora necesitamos la gráfica del experimento. Esta es la gráfica. Me la arroja aquí bonita. Yo una vez yo simplemente le doy clic derecho. Bueno. Aquí toca abrirla y darle clic derecho y copiar. Pero no quiero hacer eso, muchachos, porque me da miedo que se me bloquee. Sí, ya se me está bloqueando. No, dejémosla quietecito. Ya no lo... Ya, ya volvió. Ya. Bueno, va a hacer algo que no debería hacer, pero lo voy a hacer. Voy a tomarle una captura de pantalla. Listo. La idea es que ustedes lo descarguen para que tengan la máxima resolución. Pero aquí yo digamos que por practicidad lo voy a hacer. Listo. Entonces aquí tomé y está la gráfica. Entonces la pendiente, ya sabemos que esta pendiente no va a corresponder al valor de mu sub 0, sino a esta pendiente. Listo. Bien, muchachos. Entonces ahí, ¿qué nos resta? Ya tenemos el mu sub 0 experimental. Tenemos el mu sub 0 teórico. El mu sub 0 teórico, que es 4pi por 10. Entonces aquí en la guía se los pongo, miren. Vuelvan y revisen bien la guía. Entonces aquí se los pongo 4pi por 10 a la menos 7. Por 10 a la menos 7 Tesla metros sobre amperio. Este teórico de dónde es tomado, de los libros, no es de la guía de ustedes, porque yo he visto que se han confundido mucho y utilizan el mu sub 0 del que calcularon cuando hicieron el ejercicio teórico, pero no, aquí es el teórico el que viene en los libros.
Y vamos a comparar, eso les va a dar un porcentaje de error, depende del estudiante. Si el estudiante tiene alfa, beta y gamma grandes, es más probable que su error sea mínimo. Pero si tenemos estudiantes que tienen 0, 0 y 2, pues tienen un valor muy pequeño, pues va a ser más pequeño este número y cuando lo comparen con el teórico, pues va a ser más difícil. Va a ser mucho más grande. Aquí si el error les queda de que eso tiene un error del 90%, no está mal. Bueno, ¿sí? Si tiene un error del 80%, no está mal. Ya hasta los tutores les he dicho lo mismo, que eso no importa el error de los estudiantes. No importa, ¿sí? No que ustedes cometan el error de calcular eso mal, el porcentaje de error, sino que el error va a estar muy lejano porque es que esa es una variable que no puede controlarse. ¿Por qué? Porque pues cada uno tiene unos dígitos diferentes. Es más, solo hay un estudiante que tiene alfa, beta y gamma en 0. Y hay otros que tienen alfa y beta en 0. Entonces yo no les pido que no van a tomar el número 1, no van a tomar el 5, no, sino que analicen la guía. Son casos particulares. Por ejemplo, en el caso del cable coaxial, ¿cómo sería si con alfa es 0? Entonces el radio interno es 0, entonces tendrá radio interno. Utilicemos el pensamiento y pensemos cómo sería ese campo magnético. Yo por eso hago la clase teórica, para que no solo se quede aquí. Entonces, por ejemplo, en un conductor, si yo no tengo un radio interno y solo tengo radio externo, eso no es un cable coaxial, sino un conductor normal. Entonces averiguemos el campo magnético en un conductor normal. ¿Vale? O si no, cambiemos las 3 ecuaciones a ver qué nos da. En un caso de 3 ceros, pues sería más fácil porque no existiría el campo magnético, pero son cosas que uno quiere que ustedes analicen y determinen, pero pues a veces dudamos de nosotros que si es cero no pasa nada. Listo. Entonces, porcentaje de error, ¿cómo lo obtenemos aquí en la guía? Mu sub 0 teórico menos mu sub 0 simulado sobre mu sub 0 teórico. Entonces, mu sub 0 teórico menos mu sub 0 simulado, que es el mismo experimental, sobre mu sub 0 teórico. Aquí lo llamé experimental, pero llamémoslo como está en la guía. Y ya, simplemente reemplazamos y ponemos acá 1.8 por 10 a la menos 7. No voy a poner las unidades porque aquí se cancelan. Esto está en valor absoluto y multiplicado por 100. Me faltó un pequeño detalle. Listo. Entonces acá tenemos el porcentaje de error, pues sería igual al mu sub 0 teórico, que sería 4pi. Coloquen el 4pi por 10 a la menos 7. Tesla metros sobre amperio no lo va a colocar porque ya saben que aquí me va a quedar Tesla metros sobre amperio arriba y aquí Tesla metros sobre amperio abajo y se cancela. ¿Listo? Entonces no los voy a colocar. Menos mu sub 0 simulado que nos dio 1.8 por 10 a la menos 7. ¿Listo? Sobre nuevamente el teórico que sería 4pi por 10 a la menos 7. Bueno, coloquémoslos porque no podría vivir en paz. Tesla metro sobre amperio arriba y Tesla metro sobre amperio abajo. Y eso multiplicado por un 100%. 100%. Listo, cancelamos unidades, nos da sin dimensiones. Y metámoslo, a ver. Entonces sería acá. Yo puedo hacer esta operación aquí. 4 por pi por 1e a la menos 7. Menos 1.8 por 1e a la menos 7. Tomemos ese dato. Y asignémosle una variable, llamémoslo, no sé. Aquí estoy trabajando sobre el command Windows en la parte de abajo, si ustedes no alcanzan a visualizar. Llamemos esa variable como mu. Emu, porcentaje de mu sub 0, listo. Llamémoslo emu, eso, emu. Emu es igual a 4pi por 1e a la menos 7 menos 1.8 por 1 por 10 a la menos 7. Eso es lo que estoy diciendo ahí. Ya tengo mi primera variable, eso es emu. Entonces, ahora lo que le voy a decir es que me calcule el porcentaje, ahora sí el porcentaje de error completo. Bueno, mejor dicho, este 1.0766 lo voy a poner acá. Estoy haciendo solo el de arriba. Es igual a valor absoluto de 1.0766 por 10 a la menos 6, los de arriba,
sobre, ahora sí, 4pi por 10 a la menos 7, y eso lo multiplicamos por 100. Ahora sí va a ser la operación completa, que sería, entonces, P, pongámosle P, de porcentaje es igual a hemo dividido, bueno, hemo por 100 dividido entre, pongámosla casi, 4 por pi por 1e a la menos 7. Y vamos a mirar que ese porcentaje de error nos va a dar grandísimo, muchachos. Nos dio aquí ese porcentaje de error de 85.67%. Es grandísimo, ¿no? Para esos números que yo puse. Y así van a tener, no van a tener un porcentaje. O sea, es muy raro el estudiante que vaya a tener un error por allá del 5, del 6%. Lo que les digo, pues depende mucho de sus unidades. Entonces, muchachos, 5 minutos quedan. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud para que la pueda hacer atendida en esos 5 minutos? Como les digo, pues tengo una actividad institucional que voy a atender en estos momentos. Dime, Jorge. Hola, Jorge, ¿cómo vas? Bueno, Jorge, activa el micrófono. En el chat. La retroalimentación en el foro. No, muchachos, no he terminado. No he terminado. ¿Quién más tiene una pregunta? Freddy, cuéntame. Buenas noches, ingeniero. Una consulta ahí rápida. O sea, lo que hagamos en MATLAB no tiene relación con respecto a qué al. ¿Me escucha, ingeniero? ¿Al qué? ¿A la parte teórica? O sea, sí A tiene. la parte de la formulación. Exacto. O Es sea, que lo que. esta parte teórica, o sea, es que yo he visto que muchos están utilizando, es la permeabilidad que a ustedes les dieron, ¿sí? Sí, Pero estaba haciendo nosotros lo estamos, mismo. ¿sí? Que Pero tenía ese error. el código sí tiene en cuenta la longitud. O sea, aquí estamos calculando ese número de espiras por metro. Aquí en el mismo código lo dice. Aquí no, Sí, sí, aquí sí, solo sí. estamos calculando aquí la pendiente, que era lo único que quería, que hicieran lo mismo que hice en la parte teórica acá, que supieran cómo Ujú, calcular la ecuación de un campo magnético, ¿sí? Porque también la trabajamos y esa la van a encontrar, por ejemplo, en el punto de arriba, que lo hacen es con respecto a teta, ujú. si ven que es similar, y aquí tenemos es un campo magnético inicial, pero aquí pues oscila porque tiene un coseno, entonces ahí es diferente. Pero pues tenemos un campo magnético inicial, algo así hicimos con esa regresión, Freddy. Ok, ok, vale, vale, ingeniero. Listo, gracias por la Buenas pregunta. noches. No, gracias a usted. Gracias. Bueno, muchachos, también les cuento, ¿se acuerdan que había una guía que yo había dejado para la tarea 1? Pues miren que la mayoría de los que vi, de los que me entregaron esa vez que hicimos en la web de esa de punticos, pues no tuve que subirles nada. La mayoría realmente, los que están haciendo a mis web les ha ido bien. Y hay unos que me faltan, entonces los voy a estar subiendo, retroalimentando en el foro para mañana. Yo me pongo al día, muchachos, sino que es que estamos cerca a actividades institucionales y una de ellas es que se acerca el Congreso Internacional de Investigación y Enseñanza de la Física. Ese congreso es de mi semillero Math Physics. Ese congreso pues lo estoy liderando con la profesora Diana Tique. Ya está en nuestra tercera versión, invitados nacionales e internacionales. Voy a hacer un workshop otra vez de MATLAB, pero entonces aquí ya voy a trabajar es con Simulink. Y con Simulink voy a hacer cosas interesantes que yo sé que les va a gustar, que voy a trabajar unos sistemas neumáticos, unos sistemas eléctricos, unos sistemas interesantes, porque les voy a enseñar a hacer un modelado en MATLAB de lo que son los sistemas, así, sistemas de control moderno, que esos, por ejemplo, en los que quieren trabajar en PLC o los que ya saben de PLC, de programación, entonces, pues, les va a servir mucho esa invitación. Igual también, pues, la última tarea tiene que ver con ello. Alberto, dime.
Alberto, no te escuchamos. Profe, qué pena, sí, buenas noches. ¿Hay algún enlace para ese evento que estás mencionando? Sí, sí, es que precisamente estoy trabajando en ello. Entonces hoy, bueno, hoy no alcanzo. Yo creo que mañana les estoy enviando la invitación a toda la red de física. Bueno, entonces les va a llegar a ustedes por el correo electrónico, yo se los envío por todo lado. Y ya, es inscribirse. Como les digo, pues inscríbanse, no pasa nada, o sea, si solo pueden asistir a un día o pueden asistir a algunas conferencias, muchachos, no a todas, de pronto al menos en la que yo hablo, la que hable otro profe que hay muy buenos, unas charlas motivantes, háganlo, háganlo. Yo voy a estar, creo que es el miércoles, o sea, el primer día, en ese workshop chévere, les va a gustar, yo sé que les va a encantar. Y no hay que entregar nada de actividades porque esto es congresos, ya no es workshop, pero sí hago una conferencia magistral donde les explico todo el potencial que podemos obtener de MATLAB. Yo estoy impulsando mucho MATLAB porque es que lo tenemos bajo licencia y con licencia es muy diferente a gratuito. Entonces aprovechen una herramienta y porque las empresas compran mucho las licencias de MATLAB, en serio, en serio. Y si no, pues ustedes van a programar en Octave, en M, o tienen que trabajar en Python, entonces esto es muy similar, entonces les va a servir mucho. Bueno, muchachos, qué pena con ustedes, me despido, un abrazo, muchas gracias. No olviden, porfa, siempre inscribirse ahí a estos encuentros, porque pues para la web pasada solo Alberto precisamente fue el único que se inscribió. Todavía se pueden inscribir, así ya creo que haya pasado. Me habían dicho, no estoy seguro, pero si pueden hacerlo, siempre me ayudan a hacer esos encuentros, porque pues la escuela pide todo eso, son indicadores y pues esto también pues motiva a seguir trabajando acá. Muchachos, abrazos totales, se me cuidan. Mañana queda esto en sus foros y gracias totales.